Gracias por esperarnos. Les comentaba al principio que Iván Carrino, que es un economista joven y con quien conversamos ahora un mes y medio, 2 meses, aquí en el piso, ahora lo tenemos conectado vía Skype. Iván, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Infobae Televisión, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. Al contrario, gracias por acompañarnos. Inicio, digamos, las preguntas con algo que yo comentaba al principio para ver si, digamos, te entusiasma o te entusiasma. Digamos, ¿te parece en el buen sentido la medida Ujú. que a lo mejor puede tener un efecto contagio y empezamos a destrabar por algún lado esto? Viste que han permitido, por lo menos a 2 bancos, transferir utilidades al exterior en una especie de flexibilización de aquello que estaba tan monitoreado, el Banco Santander Río, que le permitieron transferir 30 millones, y el Banco Patagonia, a su socio el Banco Itaú, 33 millones. Digamos, ¿crees que es un síntoma bueno, digamos, de que la economía empiece por este lado a tener un poco de mayor fluidez y que el interrogante de no poder sacar el dinero de la Argentina empiece a dejarse de lado? Sí, creo que efectivamente esto, yo lo leí esta mañana, me parece que es una buena señal, digo, en definitiva. Si esto es una señal de algo para el futuro, está bien, es una buena señal. Em, pero igual yo creo que hay que hacer el punto de que esto debería ser algo normal en la Argentina. Claro. Debería ser algo normal en la Argentina como lo es en los países que funcionan. O sea, uno viene, hace una inversión, genera beneficios y tiene derecho a hacer con el dinero lo que pueda, lo que quiere, ¿no? Y además eso genera que haya más incentivos a invertir. O sea, vivimos en un país que a pesar de esta buena medida de hoy, que es muy puntual, imagínate, son 2 bancos nada más, vivimos en un país donde hay que pedir permiso para una cosa, hacer presentaciones, presentar papeles, llamar abogados para cualquier cosa, digamos. Lo que pasa, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio Interior es una muestra de la cantidad de arbitrariedad que hay, ¿no? Porque realmente no hay nada claro y escrito de cuándo te van a dejar importar, cuándo no te van a dejar importar. Lo mismo que pasa con el tema del pago de importaciones y la entrega de dólares. Todo es un doble trabajo en Argentina. Y cuando las cosas son un doble trabajo, la gente prefiere ir a los lugares donde es un simple trabajo. Entonces, Claro. las inversiones se van a otro lugar. Entonces, Obviamente, la pregunta estaba obviamente en contexto del sistema que tenemos, digamos, para lo que tenemos, claro, claro, bueno, es obviamente, un buen sí, sí. síntoma, digamos, esperemos, va. De cómo venimos está bien. Lo que pasa es que en el mismo tiempo tenés medidas que lo contrarrestan. El tema de importaciones. O sea, Moreno había inventado un sistema extrañísimo, digamos, en donde una empresa importadora, para que le permitieran importar, tenía que exportar. O sea, eso va en contra de la División Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, y de la especialización, que es lo que hace crecer a los países. Y cada uno se Exactamente. especializa en lo que mejor sabe. Bueno, Además, se llegaron a conocer los acuerdos más ridículos, ¿no es cierto? claro, claro. Automotrices que se conseguían un socio que exportaba. O sea, la suma total era 0 igual, digamos, no es que la Argentina exportaba más. No, no, Este, no, pero no, claramente. Porque vos aquella, lo que hacías era hacer un acuerdo con alguien que ya exportaba. O sea, bueno, es digamos que no. una cosa Pero, desopilante. claro, y se va Moreno y de repente, bueno, qué entusiasmo, qué bueno, ahora vamos a poder. Y parece que es peor. O sea, en la Secretaría de Comercio nadie responde. El sistema es todavía más oscuro, ¿no? Porque no se sabe realmente. Digo, por lo menos antes tenías que hacer un acuerdo con un exportador y te dejaban traer algo. Ahora está más trabado. Entonces, lo que ganás por el lado financiero, ¿sí? Por el lado cambiario, lo Ujú. estás perdiendo por el lado del intercambio comercial. Entonces, digo, ojalá que copien el ejemplo de estas empresas que le permitieron girar dividendos en otros ámbitos de la economía, ¿no? Ujú. Sí, sí, ese era el deseo también bueno, que yo comentaba al inicio, en el comentario del inicio del programa. ¿Crees, Iván, que estamos de nuevo entrando, o sea, como que la inflación le está ganando a a la devaluación hecha, como que el tipo de cambio se está atrasando de nuevo
y estamos en el prólogo de una nueva etapa de evaluatoria, quizás, de aquí a 3, 4 meses? Bueno, mira, tendría que volver a lo que hablamos esa vez cuando estuve en tu programa, que yo decía que el cepo había que eliminarlo. La verdad es que el cepo generó tantos problemas en la economía que era necesario eliminarlo, y además hasta en los mismos términos del gobierno, que quería cuidar las divisas por un lado y quería no devaluar por el otro, hasta en esos términos fracasó el cepo, ¿no? Entonces, lo que hicieron en enero fue decir, en lugar de declarar el fracaso y reconocerlo íntegramente, decidieron no eliminar el cepo cambiario, sino permitir un poquito de apertura por aquí y hacer una devaluación del tipo de cambio oficial, pero no una liberación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sube el precio del dólar a una paridad que le parece que ahora va a funcionar la cosa, que esta vez va a ser diferente, ¿no? Pero no deja de ser un número arbitrariamente establecido por la autoridad gobernante, que no tiene la más mínima idea de cuánto tiene que salir el dólar, ¿se entiende? O sea, lo subieron un poco porque se dieron cuenta que era insostenible, pero ¿es esto sostenible? Y bueno, más o menos, a ver, la inflación ya tuvo 4, 3% en los primeros meses, digamos, mensual, ¿no? Es una inflación altísima. Después además tenés paritarias que están subiendo en el orden del 30-35%. Y vos imaginate eso, o sea, imaginate que con tipo de cambio fijo vos subís los salarios un 30%. Digo, ¿qué empresa aguanta una suba de salarios en dólares del 30%? Claro. Mañana vamos a cerrar todas las fábricas. Bueno, no lo tomen tan literal, pero digamos que es insostenible. Entonces, obviamente, no hay manera de salir de esta situación cambiaria sin una nueva devaluación o, esperemos, una eliminación del control de cambios. Entonces, me parece que sí, que evidentemente tarde o temprano tendrán que ajustar de vuelta. Te hago una pregunta que el otro día le hacía un colega tuyo aquí mismo, porque, digamos, yo desde la no especialización, me parece que el cepo podría, obviamente no sin consecuencias, pero que podría eliminarse de un día para el otro, digamos, y que las eventuales consecuencias podrían manejarse mejor sin el cepo que con el cepo. ¿Eso es así o yo sueño? No, yo diría que eso es completamente así. Yo ayer lo escuchaba a Agustín Echevarne que dio esta idea, y recomiendo a todos que vean la entrevista, porque él citó el ejemplo de la Alemania de Ludwig Erhard. O sea, los controles hay que eliminarlos porque los controles generan una serie de desincentivos a la inversión, a la producción, una serie de incertidumbres que, digamos, termina paralizando todo. Entonces, el cepo hay que eliminarlo. Y te diría que incluso es un mejor momento para eliminar el cepo, porque realmente hiciste un ajuste monetario, digamos, las tasas de interés subieron del 16 al 28, 29%, entonces hay una situación de liquidez más controlada. Eso hizo que bajara la brecha. Permitiste que un dólar turista, es decir, el dólar tarjeta, subiera a un nivel que hoy está por encima del blue. Entonces, hoy realmente sería menos impactante eliminar el cepo. Yo creo que si hoy eliminás el cepo, digo, tenés un dólar que va a ir a buscar el nivel por ahí del dólar blue, por ahí incluso más abajo, ¿no? Porque el dólar blue está pagando una especie de prima de riesgo. Entonces, si vos liberás, digo, vas a generar más oferta de dólares en un mercado lícito. Y además no vas a tener muchos problemas en la reserva, porque el Banco Central va a dejar de ser el único oferente. Claro. Entonces tendrías ahí un intercambio entre los que traen divisas, que son los exportadores, los que necesitan divisas, que son los importadores o los que viajan, digamos. En definitiva son sus dólares, tienen derecho a hacer, digamos, lo que quieran, ¿no? Entonces yo creo que encima hoy sería mucho menos traumática una salida del cepo de lo que podría haber sido hace un año, digamos, cuando estas variables no estaban tan bajo control, digamos, la tasa de interés todavía seguía baja. Entonces, pero si el gobierno decide no intervenir en el mercado cambiario, no tiene por qué perder reservas. Y si está trabajando en el frente monetario, no tiene por qué haber una avalancha de personas que quieran comprar dólares. Te hago una última, Iván. De aquí a fin de año, para no hacerlo muy largo, ¿no es cierto?, el pronóstico, la proyección, el tema a nivel de actividad y empleo, que me parece que en definitiva a los que nos ven y nos escuchan es lo que más les interesa. ¿Vos cómo lo ves? Sí, y mirá, hay dos cosas. Por un lado,
la actividad está sufriendo, ¿no? Ahí acaba de salir el dato de una caída en la producción industrial del orden del 6% anual. Los pronósticos son de una fuertísima desaceleración, así que vamos a crecer un 1, un 0%. Y después el tema del empleo, digamos, también es preocupante. Y el dato de por qué es preocupante lo ha dado el mismo gobierno, con esta iniciativa de reducir los aportes patronales. Es decir, están tratando de flexibilizar un poco el mercado laboral porque tienen miedo de que la devaluación, el ajuste monetario y la consecuente caída de actividad vayan a afectar la demanda de trabajo, que de hecho venía cayendo y venía muy débil la demanda de trabajo. Uh-huh. Yo no creo en el discurso del gobierno que dice bajamos los aportes patronales para fomentar el empleo en blanco. No, lo hacen simplemente porque necesitan que siga habiendo demanda de trabajo, ¿no? Están preocupados de que eso pase y realmente podría pasar y ojalá que no, ojalá que si han tomado esta medida, ojalá que tomen más medidas en esta dirección, claro, ¿no? Claro. Porque el mercado laboral debería ser lo más libre posible, de manera de poder sacar las barreras para que la gente consiga trabajo. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy conseguís un bajo nivel de desempleo, pero al costo de la altísima inflación. Uh-huh. Entonces, si vos bajas la inflación, te subiría el nivel de desempleo, a menos que hagas este tipo de reformas, ¿entendés? Tengas un mercado laboral más libre, con menos barreras, y la gente tendría menos trabas para entrar al mercado. Parece increíble, ¿no? Y con esto nos despedimos, Iván, que la gente que defiende el trabajo procure lo contrario. Es una cosa que no... En fin. Sí, creo que no se dan cuenta, que se enfocan en el corto plazo y en que ellos ya tienen empleo, ¿no? Claro. Perjudican al que no tiene empleo. Uh-huh. Sí. Iván, bueno, como siempre, un placer hablar contigo, un gusto. Te mandamos un abrazo y buen fin de semana.